El túnel de Sensabag, ubicado en el estado Tennessee, Estados Unidos, es una zona marcada por leyendas y un aura de fenómenos paranormales, lo que hace del sitio un lugar maldito que la mayoría pretende evitar. La producción de Investigaciones Ocultas se complace en compartirles un post traducido de una página, la cual nos revela unos datos muy interesantes. Cuerpos terriblemente mutilados de personas que habían sido atacados por el fantasma del perro largo del río Rod. No era común, por supuesto, encontrar un cuerpo humano que se encuentra destrozado y severamente lacerado. Sin embargo, hubo algunos puntos en común, a veces, cuando estas cosas sucedieron, cuando se compararon los relatos de algunas de estas muertes. A menudo, las muertes fueron inexplicables, excepto por aquellos que sabían de la horrible criatura que vaga por los bosques del este de Tennessee. Los que conocían el lugar no tenían dudas sobre el significado de los elementos comunes en las muertes. Y en esas muertes había algunas similitudes. Siempre, había muy pocas señales de lucha, como si la víctima había sido abrumado e inmediatamente y no puede combatir al atacante. El lugar de los hechos indicó que la bestia o atacante habían colgado, arrastrado, arrojado y batido a la víctima alrededor sobre el suelo en el asesinato, tal vez en un área circular de 3 metros, en un ataque violento. Además del cuerpo destrozado, en la escena del ataque se percibía un hedor nauseabundo, un olor a azufre. Se informó que, después del hecho, se habían oído algunos sonidos guturales, unos gemidos en algún lugar en el bosque durante la noche del asesinato. Gruñendo como un cerdo salvaje, pero tal vez más como el gruñido de un enorme león, inquietantemente cerca, pero a la vez en algún lugar, a la distancia. Los puntos en común de las pruebas de los asesinatos coinciden en que se avistan a una misteriosa criatura. La criatura era legendaria, incluso antes de que los primeros colonos blancos se trasladaron a la zona. Los indios Cherokee llamaron a la criatura, Olonga, Daglaya, que podría traducirse como espíritu de dientes de cuchillo, y se sabía que era un fantasma, espíritu, y que vagó por el valle del río en la noche, gimiendo y gamando y, a veces, matando nativos solitarios al azar. Con el tiempo, el nombre fue corrompido por el hombre blanco como el perro largo, nombre más apropiado en las mentes de las personas de raza blanca por la descripción común de la criatura por los que lo habían visto y que escaparon de su ataque. La criatura se mueve al igual que un lobo pero arquea su espalda casi como un gusano, sea caminando o corriendo. La visión más aterradora era ver a la criatura moviéndose a lo largo de su lomo horrible, a un lado, en paralelo a su trayectoria, pero siendo más rápido que uno. La criatura era bastante largo y algunos dicen que mide hasta 5 o 6 metros de largo al estar totalmente extendida. Tenía tal vez la longitud de una gran pantera robusto, pero no se veía como una pantera y con una cola mucho más corta. Esta criatura se dice que tiene color amarillo-rojo, ojos brillantes que eran claramente ardiente mirada, brillando en la noche. Su aliento, y es difícil saber cómo alguien olía el aliento y sobrevivió, se dice que tiene el olor acre de fuego y azufre. Su pelo no era liso y brillante como una pantera, sino que estaba enmarañado y aceitoso. Las pistas encontradas a lo largo de la orilla del río mostraron grandes, garras afiladas y largas. La leyenda relata que algunas de las víctimas se transformaron en criaturas como zombies y que también recorrían la noche. Sabíamos de la existencia del perro mucho antes, cuando vivíamos en el camino del río a finales de 1940 y principios de 1950. Había oído los sonidos de la criatura de la noche.
Mi hermano mayor Ed me había dicho lo que era y sobre sus sonidos, me asustó tanto que me gustaría cubrir mi cabeza en la cama, y llorar, incluso podría haberme enfermado por el susto. Ed era o lo suficientemente valiente, o lo suficientemente loco como para caminar a casa de Kingsport, tarde en la noche. A veces y a menudo habló de haber visto, oído o visto confrontado por el perro del lago. Él jura que apenas escapó a la criatura, una noche mientras corría a casa. Ed era un adolescente, de unos 16 años. A veces iba a ir a ver una película en el Teatro Gen, en Kingsport. Sería oscuro y los cuentos de fantasmas de Rotherwood lo perseguían, y con la piel de gallina, él se bajó del autobús y se fue a casa. Podía oír los lamentos de los esclavos muertos hace mucho tiempo, siendo torturados en la vieja mansión. En su mayor temor, que podía jurar que estaba viendo los mechones del fantasma de Rowena Ross que se acercaba a él, haciéndole señas. No podía correr, el camino de grava estaba lleno de surcos y baches y él caería. No podía correr porque el camino era oscuro terreno de juego y por lo que, literalmente, tuvo que sentir su camino a lo largo del camino. Dijo que escuchó los chillidos del perro, olía a azufre de la respiración, e incluso vio destellos de su forma ondulada a través de los árboles a lo largo del río, y sus ojos brillantes, a veces, cada vez más cerca y más cerca de donde Ed estaba tratando de correr a lo largo del camino. Él dice que casi lo tenía, pero Ed se fue a la primera casa, los Nards, y ellos habían preparado un fuego para cocinar algo de comida, y Ed corrió hacia ellos. La criatura se regresó al bosque. Ed tuvo suerte. Entusiastas de la historia de fantasmas de hoy en día, dicen que se pueden escuchar los gritos del hombre que fue asesinado por el perro largo allí, si se detiene allí justo después de anochecer en el silencio oscuro. La gente fuera de la zona de camino del río se burlaban de nosotros por nuestras creencias, y el hecho es que los representantes de la ley del condado nunca creyeron los cuentos y por lo general no responden a ellos, por lo que poca o ninguna investigación ha pasado. Un lugar menos conocido es la alcantarilla del río, conocido como túnel del río, que, a menudo, se confunde con el túnel de Sensabug. Se trata de un túnel más pequeño construido también por la Clinchfield, para permitir que el río Holston se filtre por las vías del tren por encima. No es tan espacioso como el túnel de Sensabug, pero tiene una reputación mucho más oscura, por los ataques demoníacos y manifestaciones sobrenaturales violentas. Al entrar en la alcantarilla que, por la noche, tiene un ambiente muy escalofriante debido al hecho de que está completamente pintado de negro, se ve que las paredes, como el túnel de Sensabug, están cubiertas de graffiti y símbolos satánicos.